vamos a invitar a don Marvin Carvajal Pérez, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de São Paulo de Brasil. Además, es profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica y exdirector del Departamento de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial en la Administración Soledad Rivera. Don Marvin representó al Estado de Costa Rica junto a la expresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón Echeverría, y la señora Eugenia Gutiérrez Ruiz, exdirectora jurídica de Cancillería, a la hora de elevar la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que originó la emisión de la opinión consultiva OC 2417. Actualmente don Marvin se desempeña en asesoría jurídica en Presidencia de la República, así que un fuerte aplauso para don Marvin. Muy buenas noches. Primeramente quisiera agradecer a esta joven, importante institución académica de nuestro país que ha venido, sin duda alguna, a innovar en el área de la educación universitaria costarricense, y me honra mucho poder estar acá con ustedes esta noche. Mucho más para hablar de un tema que considero tan importante y que sin duda alguna la afluencia de ustedes acá confirma esa misma percepción. Para hablar acerca de la opinión consultiva OC 24, pues quisiéramos referirnos a algunos aspectos como la competencia de la Corte y la fuerza vinculante de estos instrumentos, el tema de la soberanía que ha sido tan manejado, tan manoseado, si se quiere, por muchas personas, el contexto en que se formula la consulta, su contenido y los aspectos propios de su implementación. Por supuesto que la exposición rica, completa que nos ha hecho Carla, tanto en cuanto a la parte conceptual como en cuanto propiamente a la opinión, facilita mucho el trabajo, puesto que varios de estos temas ya han sido correctos y debidamente tratados por la persona que me antecedió. En cuanto a la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos entender que esta proviene del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, para que no lo confundamos con el Pacto de San José, que es un tratado de carácter petrolero firmado a partir del impulso de Venezuela en los años 70 de nuestro país. El artículo 54 establece la posibilidad, tanto para los estados como para la Comisión, de preguntarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuál es el significado, cuál es el sentido que debe darse a determinados dispositivos convencionales, es decir, a determinados dispositivos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en otros instrumentos vigentes en el continente americano. Los estados también pueden consultarle a la Corte acerca de la compatibilidad, la conformidad de normas internas con respecto al derecho convencional. Y me voy a centrar principalmente en los temas que no han sido ya tratados por Carla con anterioridad. Uno que quisiera centrarme un poco en este. Son vinculantes las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue hasta tema de campaña política hace pocas semanas en nuestro país. Un debate, en varios debates, este se convirtió en un tema de relevancia para la vida política. Para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que recordar es que la Corte Interamericana es el intérprete auténtico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ser el intérprete auténtico significa que es el órgano que puede interpretar de manera válida cuál es el sentido que deben tener las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, creando, al hacerlo, lo que en derecho solemos denominar una norma no escrita. Las normas no escritas son normas que no tienen una producción formal como la ley y los reglamentos, sino que tienen una producción más bien sociológica, la costumbre, por ejemplo, o en la praxis judicial, la jurisprudencia, o en la academia, la doctrina. En este caso, las normas la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una norma no escrita que, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley General de la Administración Pública, es decir, no tenemos que irnos a ningún
tratado internacional para descubrir esto. Aquí en la ley interna nuestra de 1979 se dice que la norma no escrita tiene el mismo valor de la norma escrita que desarrolla, complementa o de alguna manera explicita. Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el concepto de control de convencionalidad. Y quiero subrayar eso. El control de convencionalidad es la obligación que tiene el Estado, todos los órganos del Estado, sin excepción, sin tener la posibilidad de aplicar a dicha potestad, de aplicar de manera directa las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las normas del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. No es posible para ningún poder de la República abdicar, renunciar al control de convencionalidad. Tampoco lo es ni siquiera para las personas particulares. Ustedes y yo tenemos esa obligación, con mucho más razón todos los órganos del Estado, y esto fue ratificado muy claramente en la sentencia o en la resolución de supervisión de cumplimiento del caso de Octavio Murillo contra Costa Rica, comúnmente conocido como fecundación in vitro, en el cual, debido al incumplimiento de varios órganos del Estado, órganos que no se limitaban únicamente al ámbito jurisdiccional, la Sala Constitucional por supuesto, pero también el Poder Legislativo y en su momento también el Poder Ejecutivo, la Corte Interamericana entiende que hay una violación que genera responsabilidad internacional por la inacción de diversos órganos del Estado. Está claro que el control de convencionalidad no es una responsabilidad exclusiva de los jueces y de las juezas de este país, lo es de todo el Estado. En Costa Rica, además, quisiéramos encontrar más razones para entender la fuerza vinculante de la consulta, debemos subrayar que en nuestro país las normas del derecho internacional de los derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad. Cuando va a ser aplicada la Constitución en nuestro país para desarrollar determinado dispositivo, para hacer control de constitucionalidad, se toma en cuenta tanto la Constitución como las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Y además, se dijo desde hace muchos años que cuando una norma del derecho internacional reconozca derechos de manera más amplia que la propia Constitución, prima sobre esto. Como si fuera poco, tenemos una sentencia que explícitamente dijo en la Sala Constitucional, las opiniones consultivas son vinculantes. Y si lo son para la libertad de expresión, como si lo fueron en 1995, lo son para los derechos de igualdad, como sucedió en el año 2017. Es especialmente alarmante la discusión que se suscitó en nuestro país acerca de la soberanía en relación con la Corte Interamericana. Lo cierto, aunque quisiera hacer muchos otros comentarios que posiblemente serían pasados de turno para un ámbito académico como este, lo cierto es que lo que sí podría decir, al menos, es que nuestro país soberanamente decidió ser parte del mundo, no ser una isla en medio de un mar de multilateralismo y convertirse en un país que no pertenece a la comunidad internacional. Por el contrario, de manera soberana decidimos pertenecer a la comunidad internacional, y eso significa no solamente que tenemos derechos, también nos otorga obligaciones. Y parte de esas obligaciones es el respeto de las normas del derecho internacional, de los derechos humanos y de los organismos creados para hacerlas valer, organismos supranacionales como en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La discusión acerca de someternos o no a la Corte Interamericana violenta nuestra soberanía es absurda, y eso es realmente muy halagüeño decirlo. ¿En qué contexto se da la opinión consultiva? Debemos acá considerar varios aspectos. Primero, no es cierto que la Corte Interamericana en esto haya generado una gran revolución jurisprudencial. Lo cierto es que la Corte venía desarrollando los derechos de las poblaciones LGBTI desde hacía algunos años, con el caso Atalarrifo y Niñas contra Chile, donde a una mujer que se separa de su esposo para iniciar una relación lésbica, a esta mujer se le quita la custodia de sus hijas precisamente por esa razón y acude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoce sus derechos.
Duque contra Colombia, en el cual una persona un hombre convive con otro a lo largo de toda su vida, y ante el fallecimiento de su cónyuge no tiene derecho a los beneficios propios de la seguridad social, simplemente por ser una relación de personas del mismo sexo. Y Flor Freire contra Ecuador, que además es extremadamente interesante, puesto que en este caso en el ejército ecuatoriano existían diversas sanciones disciplinarias. La sanción disciplinaria por tener relaciones sexuales heterosexuales dentro de un cuartel militar era mucho menor que la sanción para aquellas personas que tuvieran una relación homosexual o lesbiana. En el caso de las relaciones heterosexuales, la pena era una amonestación, una cosa de estas militares, imaginamos. En el caso de relación entre personas del mismo sexo, era la expulsión del colegio, era la expulsión del ejército. Por ende, claramente estábamos ante un caso de grave discriminación. Se han dado también, bueno, todo esto lo que nos dice es que la Corte Interamericana había venido avanzando fuertemente en este tema y tampoco nos debe sorprender la opinión consultiva. Avances locales importantes. El Tribunal Supremo de Elecciones fue uno de los primeros órganos en este país en hacer control de convencionalidad y entender cuál era su deber al respecto. Cuando hace algunos años definió aspectos tales como modificaciones en el registro civil para incluir como el conocido como, es un primer paso muy tímido. Esta misma semana ha dado otro paso un poco menos tímido que el primero, un poquito más avanzado, tal que por sin duda alguna puede mejorar muchísimo en el futuro, pero bueno, al menos es un paso que da en el tema del reconocimiento del nombre. La Sala Constitucional, y pese a que ha tenido sus claroscuros en esta materia, ha dado también avances importantes en el reconocimiento de determinados derechos. El Poder Ejecutivo en los últimos años ha tenido avances significativos hasta que, bueno, y Carla se me adelantó con el anuncio del nombramiento del comisionado para los temas LGBTI, que fue realizada esta tarde como un joven profesional muy talentoso de Casa Presidencial. Donde no encontró el gobierno de la República eco ante la necesidad de obtener avances importantes fue en el ámbito legislativo. Y en el ámbito legislativo se ve una absoluta inacción, igual como sucedió con Fundación In Vitro, donde existía una serie de proyectos de ley que nunca avanzaron en eso que nosotros le solemos llamar la corriente legislativa, pero que es más torrentoso, ciertamente el lago de la Sabana. Los proyectos de ley nunca avanzaron, con una clara intención de no hacerlos aprobar. Es por ello que en mayo del 2016, y subrayo esto porque se dice que fue presentada la consulta para ganar las elecciones, primero fue presentada en mayo del 2016, bastante tiempo antes, apenas el tiempo suficiente para saber que la Asamblea Legislativa no iba a moverse de donde estaba, pero con suficiente antelación para que no pudiéramos adivinar lo que iba a pasar. Habríamos tenido que ser como jugadores de billar a no sé cuántas bandas para imaginarnos que todo eso iba a conducir a que hoy en día don Carlos Alvarado Quesada esté en Casa Presidencial y no cualquier otra persona, porque en ese momento cualquier otra persona podría haber llegado. En cuanto a la opinión, voy a ser muy breve, considerando el tiempo y considerando que ya Carla avanzó bastante en esta materia. Me parece destacable el glosario que establece, puesto que ya le permite a todos los operadores del derecho entender claramente cuál es el sentido de cada uno de los conceptos que debemos emplear. Recalca las categorías protegidas a la luz del artículo 2 de la Convención Americana, como orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Y parte, y esto lo quiero subrayar, de un principio esencial: no hay un invento de un nuevo derecho progresista, modernillo, como mucha gente trata de mencionar. Es el derecho a la igualdad, ese mismo derecho a la igualdad que está en la Declaración Universal de Derechos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que está en la Carta Magna Libertatum de 1215. No fue exactamente un invento del siglo, un invento hipster del siglo
XXI, adoptado en las calles de Barrio Escalante en el Parque Francia. No fue. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es recoger uno de los más elementales principios de la convivencia humana, como es la igualdad. La prohibición de discriminar a las personas, excepto que existe una razón muy justificada para ello, y que cualquier medida que se adopte sea absolutamente proporcional. En cuanto a identidad de género, hubo una muy completa explicación por parte de Carla acerca de cuáles son las obligaciones que se tienen ahora. En cuanto a la orientación sexual, es muy importante recalcar que la Corte Interamericana reconoce el concepto de familias, así con esa S al final, y no de familia, como de una manera un tanto arbitraria y autoritaria. A nuestra sociedad ha entendido que solo hay un tipo de familia que es válido. Y dentro de esos tipos de familias entienden que todas merecen la misma protección. Es la razón por la cual entienden que tienen los mismos derechos. Y por esa misma razón dispone en el párrafo 228, y les recomiendo, si no han leído la opinión consultiva y no tienen mucho tiempo, léanse el artículo 228 y van a entender qué obligaciones tiene el Estado costarricense. Dice el artículo 228 que todos los derechos, que las figuras actualmente previstas para el reconocimiento de las parejas heterosexuales, matrimonio, unión de hecho, deberíamos pensar, tienen que ser aplicables a cualquier otra pareja. Pero aún si existieran dificultades institucionales en el país, demostrando de buena fe que está haciendo todo lo posible para eliminar esas dificultades institucionales, tiene que reconocer todos absolutamente los derechos planteados o reconocidos a las parejas heterosexuales. Es decir, no hay escapatoria. La Corte pensó en lo que iban a hacer en los estados nuestros, que era patear la bola de taquito para otras instituciones, que era evitar tomar decisiones trascendentes, y dejó claramente establecido que independientemente de esto, los derechos son los mismos. Por ello, la implementación de la opinión consultiva implica medidas legislativas en las cuales, por supuesto, no confío, y con la composición actual de la Asamblea Legislativa, creo, y lo decía hoy en la mañana en una actividad, creo que vamos a jugar nuestra función en este partido va a ser la de atajar penales y no la de meter goles, porque seguramente lo que va a haber en este periodo legislativo es lo que va a haber es que defenderse de todos los retrocesos que algunas personas querrán provocar en el campo de los derechos humanos. Y no espero grandes avances en esta materia, en esta agenda en los próximos años. Medidas jurisdiccionales, sin duda alguna los tribunales tendrán un papel importante que decir. La justicia de familia principalmente, la justicia contenciosa administrativa y la justicia constitucional. No deja de preocuparme que haya dos magistrados que se hayan retirado recientemente y cuyas plazas serán llenadas por esta Asamblea Legislativa. Y no sabemos con cuáles parámetros y cuáles criterios. Medidas administrativas. El Tribunal Supremo de Elecciones adoptó medidas en materia de identidad de género al permitir el cambio de nombre mediante un procedimiento ágil y sencillo. Al mismo tiempo no hizo cambios en materia de reconocimiento del cambio de género como está previsto en la opinión consultiva, y tampoco tomó una decisión muy firme en materia de orientación sexual, puesto que en este tema básicamente lo que hace es trasladarle a la Sala Constitucional la decisión. Recordemos, y lo subrayo, que el control de convencionalidad es obligación para todo el Estado. El Consejo Superior Notarial, el Consejo Superior Notarial es una cosa interesante de relatar. Ustedes recordarán que el Consejo Superior Notarial le advirtió a los notarios y notarias de este país que era nulo emitir una escritura casando a una pareja de personas del mismo sexo. La razón en la que se motivan es que el notario, cuando casa, tiene que leerle a las personas varios artículos del Código de Familia. Uno de estos artículos dice que las obligaciones de carácter económico en la pareja son principalmente del hombre. Entonces, el Consejo Superior Notarial entendió, ¿cómo vamos a hacer eso? Si son dos hombres los que se casan, ¿a cuál de ellos le decimos que tienen las obligaciones? Y si son dos mujeres, les vamos a decir que a ninguna de ellas. Es un argumento tan frágil
tiene muchas posibilidades de prosperar. En todo caso, la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones sí tuvo un elemento en esta materia muy interesante. Es que desde mi punto de vista dejó sin efecto la decisión del Consejo Superior Notarial, puesto que al establecer el Tribunal Supremo de Elecciones que aunque no va a inscribir en el matrimonio a la espera de una decisión de la Sala Constitucional, sí va a inscribir una marginal que le impide a la persona casarse. O sea, no tiene los derechos, pero tiene las obligaciones del matrimonio, según la decisión del tribunal. Con esto está reconociendo que estos actos notariales son actos válidos, puesto que tienen la posibilidad de generar un asiento registral. De modo que con esto está desacreditando la decisión del Consejo Superior Notarial, lo cual sin duda alguna es un avance que aplaudimos. El Poder Ejecutivo tendrá mucho que decir, va a tener que trabajar tanto en los cambios en los documentos de identidad que tendrán que hacerse, como en aspectos propios de los derechos que corresponden a las parejas de personas del mismo sexo. Y finalizo diciendo que estos cambios, en mi opinión, son irreversibles. La sociedad no es parte de nuestra sociedad. Yo creo que esta generación, justamente que está aquí, no. Pues así lo he vivido en mis salas de clase, donde ni siquiera se preguntan estos temas. Esta generación no considera que esto sea un tema que haya que discutir, es un tema que hay que respetar únicamente. Y hay decisiones ya del Tribunal Contencioso Administrativo, de la Procuraduría General de la República y de varias direcciones legales de este país que apuntan en esa dirección. La rueda de la historia en este caso me parece que está moviéndose y que no va a retroceder. Concluyo estimando que es, aun cuando no contiene conceptos novedosos y demás, es revolucionaria la opinión consultiva, puesto que estremece los cimientos más conservadores de la sociedad costarricense y de la sociedad de América, que comienzan a ver como un peligro para la familia el respetar los derechos a todas las personas, y que se pudieron plasmar muy claramente durante la pasada campaña electoral. En mi opinión, lo que la opinión consultiva establece no es más que un principio elemental: la igualdad para todas las personas. Todas las personas tienen todos los derechos que son reconocidos en la Constitución y en la normativa internacional. El Estado es creado con una única finalidad: es brindarnos seguridad, es brindarnos la posibilidad de prosperar, es brindarnos la posibilidad de desarrollarnos en la sociedad y es brindarnos felicidad. Si el Estado no cumple con esos objetivos, el Estado no tiene razón de ser. Muchas gracias.